Bueno, buenos días a todos. Por algunos inconvenientes técnicos pequeños tomamos algunos minutos adicionales en la partida. En nombre de Frontal Trust quiero agradecer que estén conectados a este segundo webinar. Hace algunas semanas, como muchos de ustedes saben, que participaron, tuvimos de invitado al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien nos entregó su visión y opinión sobre lo que está pasando en Chile y el mundo en materia económica producto de esta pandemia, y nos dio sus proyecciones para los meses que vienen. Siguiendo en esta línea, esta oportunidad hemos invitado a dos grandes y respetados líderes empresariales para que juntos conversemos sobre el impacto que esta pandemia está teniendo en el mundo real. Conozcamos sus impresiones sobre las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la crisis y desde sus experiencias nos digan y nos cuenten qué más se puede o se debe hacer desde el punto de vista estatal, gobierno, pero sobre todo también desde el punto de vista del sector privado para sobrellevar de mejor manera esta crisis. Quiero saludar a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Y a Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores. Gracias, Juan Pablo, también por haber aceptado esta invitación. Hola, Andrés. Bueno, todos estamos siendo afectados en mayor o menor medida. Sentimos y vivimos un periodo recesivo. El IMASEC se contrajo 3,5% en marzo, y eso que la pandemia afectó solo la segunda quincena. El mercado pronostica entre -5 y -12 para abril. Evidentemente que detrás de esta cifra hay heterogeneidad. Hay sectores muy golpeados, como el comercio presencial, servicios, turismo, y otros que muestran números levemente positivos, como comercio electrónico y minería. La situación del empleo derivada de la pandemia también muestra números preocupantes. 8,2 es la cifra del trimestre enero-marzo, y consideramos que esta cifra se mide con rezago, y adicionalmente el empleo o desempleo es una consecuencia de la actividad económica. Por lo tanto, probablemente, y no existe esa medición, medido en el instante, ya estamos bastante en doble dígito. Y aunque el golpe ha sido transversal, ciertamente el impacto mayor lo han tenido las medianas y pequeñas empresas. En lo grueso, y es relevante para después cuando conversemos sobre la ley de protección al empleo, en Chile la mitad del empleo lo generan 14.000 empresas grandes, y la otra mitad la entregan casi 1 millón de pymes. Ahora, hay que ser optimistas, tarde o temprano esto terminará, y cuando ese momento llegue tenemos que estar preparados. Las crisis siempre han sido una oportunidad. Espero que esta conversación termine en ánimo positivo. Esta no será la excepción, y bueno, por eso es bueno conversar, reflexionar y también debatir, y para eso estamos conversando hoy día. Partiremos con una ronda de preguntas que elaboramos con nuestro equipo ejecutivo de Frontal Trust, y luego tendremos algunas otras de nuestra audiencia. Quienes estén participando y quieran hacer preguntas, por favor utilicen el botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo de su configuración, y de ser posible se las vamos a formular a nuestros invitados. Vamos a lo que nos convoca. Juan Pablo, es interesante que mirando tu biografía, tú tienes, bueno, emprendedor de tomo y lomo, con una vida bastante mezclada en cuanto a actividades, y que tú en tu época incluso estudiante universitario alternaste con el periodismo deportivo e incluso hacías transmisiones desde cancha. Y me parece muy interesante tu vida desde ese punto de vista. Luego trabajaste como empleado, digamos, estuviste en la banca y te independizaste joven. ¿Cómo y cuándo se te despertó el bichito empresarial? Bueno, efectivamente estaba entre ser futbolista, después ser periodista de cancha. Trabajé en Más Gol, un programa de Héctor Vega Onesime y Milton Millas, bien antiguo, cuando Mega tenía los derechos del fútbol, así que me debatía entre la economía, lo que estaba estudiando en la universidad, y ser periodista deportivo. Y ahí básicamente entré a trabajar con el grupo Sallé, con Álvaro Sallé. Me tocó tratar de hacer la expansión de todo el tema financiero del grupo Sallé con Blackstone y con el National Bank of Canada,
y básicamente a través de eso, me acuerdo que como yo tenía que acceder a los bancos centrales de Latinoamérica, yo tenía una cuenta de internet que costaba casi 4 millones de pesos mensuales conectarse a internet. Era el único que tenía la cuenta en el computador mío para acceder vía FTP a todas las series de inflación y crecimiento de los bancos centrales a nivel latinoamericano, de manera a poder proyectar la compra de bancos en Latinoamérica, que era la pega que yo tenía que hacer, determinar el valor de los bancos que iba comprando el grupo. Y dado que estos años 95, 96, yo tenía internet en mi computador, para que se hagan una idea, Google nació el año 98, yo buscaba a través de otros buscadores que eran Altavista, etcétera. Me tocó un poco ver cómo se venía esta ola de internet y por eso yo creo que a los 25 años fundé mi primera empresa, que fue Trabajando.com, principalmente porque llevaba ya desde los 22 años conectado a internet, viendo el potencial que tenía esto, y ya tenía claro que esto iba a cambiar la economía y cambiar la forma en que hacíamos las cosas, y salté al mundo del emprendimiento bastante joven. Muy interesante. Y Juan, bueno, algo conozco de tu vida empresarial. Andrés, ¿sí? Tengo que salir un par de minutos, es superior. Ningún problema, ningún problema. Minutos. No te preocupes, yo me quedo bailando acá, Juan, dale. Lo he llamado el precio. Bueno, ahí nos contará después. Oye, Juan Pablo, entremos con algunos temas que te tocan, o quizás particulares a ti, a tu actividad y sobre todo a tu labor gremial. ¿Tienes algún diagnóstico distinto, digamos, que la opinión pública no haya recogido bien, ya sea algo que estés viendo con mayor gravedad, menor gravedad, con mayor esperanza, menos esperanza, etcétera? Y aquí interesante saber, obviamente, toda tu perspectiva profesional, pero sobre todo que tú representas a un gremio extremadamente grande, representas a muchas empresas y a la vez muchas actividades distintas. Así es. Bueno, mira, yo creo que aquí en materia económica, por primera vez en muchos años, vamos a ver que en Chile existen dos realidades empresariales o dos realidades económicas, que es un poco lo que siempre hemos estado peleando desde que hicimos la Asociación de Emprendedores de Chile, y que esta asociación después se transformó en la Multigremial Nacional de Emprendedores, que es un poco la CPC de los chicos. Son casi 158 gremios a lo largo de todo Chile, son multigremiales creadas en cada una de las regiones del país con realidades distintas, y donde ahí uno va viendo primero temas de descentralización. Obviamente las realidades de las ciudades de afuera son otra cosa de lo que vivimos en Santiago, y lo segundo, la realidad de los distintos rubros. Yo creo que esta crisis de alguna forma ha desnudado lo que hemos planteado siempre, que la realidad de los chicos es muy distinta a la realidad de los grandes, que la concentración económica también es un tema no menor. El año 70, el 50% de las ventas del Producto Interno Bruto lo desarrollaban las micro, pequeñas y medianas empresas. El año 90, cuando entramos en democracia, era un 75% las grandes empresas, un 25% las micro, pequeñas y medianas. Y hoy día las MIPYMES solamente representan un 12,7% de las ventas anuales que se hacen en Chile. Ese número obviamente probablemente se acercará a un 10% hoy día después de esta crisis. Y esto obviamente tiene un diagnóstico de que se accede de forma distinta a la banca, con distintas garantías, con distintas tasas de interés, que obviamente lo que tiene que remar un emprendedor para competir con una empresa más grande es mucho más, son mucho las barreras de entrada. Y en ese sentido, el haber creado, entre comillas, esta CPC de los chicos viene de alguna forma a tratar de corregir muchas barreras que genera el propio mercado, que son necesarias eliminar para poder, obviamente, tener más emprendimientos, más pymes, y que éstas se conviertan en grandes empresas. Nosotros no queremos que las pymes sigan siendo pymes toda la vida, sino que lo que queremos es que hayan más Walmart, más Latam, más empresas grandes. Queremos que todos lleguen para allá, pero para eso hay que corregir muchas cosas. Hemos creado la ley de pago a 30 días, que era una de las grandes causales de quiebra en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. El acceso a la banca era súper limitado. De hecho, hemos estado en algunas discusiones ahí con el ministro de Hacienda de a cuánto van a llegar los créditos FOGAPE, que vamos a tocarlo después ya un poco más en profundidad. Y obviamente hoy día vamos a ver que la espalda, o de alguna forma la base económica que tienen las MIPYMES para sortear esta crisis son mucho más chicas que las que puedan tener las grandes empresas. Y como bien decías tú, es un sector bastante importante, porque al final de los
empleos con contrato de trabajo, el 50% lo generan las grandes, 52%, un poquito más del 50%, y el 48% lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero a ese 48% tú le tienes que sumar los trabajadores por cuenta propia, que son emprendedores o empresas unipersonales. Por lo tanto, cuando se habla de que las MIPYMES generan el 70% del empleo, es el 50% con contrato de trabajo más un 20% adicional de trabajadores por cuenta propia. En resumen, si se nos cae el mundo las MIPYMES, si terminan quebrando del orden del 20% de las empresas, vamos a estar perdiendo obviamente muchos puestos de trabajo. Y dicho sea de paso, ya estamos viendo hoy día cómo la suma del desempleo formal, más quienes se han acogido al seguro de cesantía, más que están en la ley de protección al empleo, hoy día Chile está hablando de un desempleo, entre comillas, no medido por el Instituto Nacional de Estadística, sino que el riesgo de desempleo hoy día en Chile llega a niveles del 14-15%. Sí, no me cae ni una duda que lo que tú afirmas, digamos, cuando cuentas con el paso del tiempo cómo se va achicando la representación en el PIB de la PYME o MIPYME, que yo creo que debería haber una gran mayoría y amplio consenso nacional de lo importante que es tener al sector PYME bien reflejado en la economía. En general, es sano para un país tener una red y capilaridad muy grande de empresarios, más que de una pura relación empresario-empleado. Bueno, y bajo ese punto de vista tocaste un tema de financiamiento, es algo en que nosotros también profesionalmente nos involucramos bastante, y hace pocos días dijiste que el crédito FOGAPE iba a llegar con suerte a un 30% de los emprendedores. ¿Qué más hacer para ampliar ese porcentaje y ojalá acercarse al 100%? Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios temas de políticas públicas que han fallado. O sea, de hecho, en los años 90 los bancos tenían sus filiales que eran las financieras. Muchos conocimos varias financieras que se encargaban de este segmento más riesgoso, que eran los emprendedores y las pymes, que hoy día por distintas políticas públicas, por obviamente normas de Basilea, por exigencia de la Comisión de Mercado Financiero, eso se eliminó. ¿Qué significó? Que con eso desbancarizamos a un mundo de emprendedores muy importante. Hoy día ni siquiera cuando empezamos a construir la política pública del FOGAPE, donde estaba sentado el presidente de la Asociación de Bancos, donde estaba sentado el ministro de Hacienda, estábamos sentados nosotros, ni siquiera teníamos claros los números que los bancos les prestaban plata a las pymes. O sea, me tocó conversar con 3 presidentes de distintos bancos, los bancos más grandes, entonces yo les decía, bueno, ¿cuántos clientes pymes tienen? Me decía, no, mira, nosotros tenemos 180.000 clientes pymes, perfecto. ¿Cuántos de ellos solamente tienen cuenta corriente? Ah, no, el 70%. Entonces, ¿qué consideramos un cliente de la banca? ¿Consideramos una persona que tiene una cuenta corriente para mover sus plata? ¿O consideramos un emprendedor que es sujeto de crédito, que la banca confía en él para prestarle plata, para hacerlo crecer? Que son dos cosas muy distintas. Esa discusión ya recién se empezó a dar para considerar realmente cuál es el nivel de bancarización que tenemos hoy en día. Las pymes hoy día, los bancos le prestan plata al mundo de las medianas empresas al 100%, al mundo de las pequeñas, para que más o menos entendamos, de este millón de micro, pequeñas y medianas empresas, son 760.000 microempresas, son del orden de 200.000 pequeñas y del orden de 20.000 medianas. Esos son más o menos los rangos, las mediciones por venta. Y obviamente la banca tiene bancarizado casi al total de las medianas, casi al 60% de las pequeñas, y las micros, que son también incluye personas naturales con iniciación de actividad imponiendo en primera categoría, la atiende Banco Estado, microempresa principalmente. Y en ese sentido, hoy día nosotros vemos que, hoy día en el diario venía José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos, diciendo que iban a entregar más o menos 300.000 créditos FOGAPE. Nosotros vemos que esa cifra va a haber que si se va a cumplir. Esta primera semana, según el sondeo que hemos hecho nosotros, la banca nos ha entregado más de 15.000 créditos. Por lo tanto, no vemos cómo la capacidad de los bancos va a poder llegar. Y lo otro que está pasando mucho es que las áreas de riesgo también están utilizando criterios para prestarle a las pymes similares a que la economía no estuviera en crisis o con un escenario más normal. Por lo tanto, acá también hay que ver cómo están reaccionando las áreas de riesgo en materia de colocación de estos créditos. Y por otro lado, también lo que nosotros hemos analizado es que la banca en promedio, en un periodo normal, entrega cerca de 7.000 millones de dólares en crédito, entre recuperar y volver a colocar crédito. Eso es lo que mueve la banca. Resulta que el gobierno le pidió colocar 24.000 millones. O sea, la banca con todas sus sucursales abiertas, con ningún ejecutivo teletrabajando, coloca 7.000 en un mes normal y ahora le estamos pidiendo que coloque 24.000.
Y el otro escenario es que tú no sacas nada con prestarle plata a una pyme en el mes de agosto, cuando ya quebró, cuando ya tuvo el incendio. O sea, equivale a llamar a los bomberos el día siguiente que se quemó la casa, porque no sacan nada con eso cuando ya perdiste la empresa, cuando ya tuviste que despedir gente, porque acá finalmente lo que queremos nosotros salvar es que con un mix de protección al empleo, más estos créditos que te permita pagar los arriendos, pagar cierto nivel básico de gastos, en el mes de agosto, septiembre, octubre, cuando haya que retomar la actividad económica, el emprendedor pueda retomar a esa gente que tiene protegida en la ley de protección al empleo, haber pagado con estos créditos la actividad de estos meses y volver a retomar en octubre, en septiembre, octubre la actividad económica. Oye, gracias. Ahí veo que volviste, Juan, entramos en un minuto contigo. Entonces, no lo dijiste, lo dijiste implícitamente, pero claramente entonces para ser oportuno y tener mayor capilaridad en el tema de financiamiento, lo que se desprende de tus palabras claramente que para llegar a ese otro 70% se necesita una red de distribución adicional a la banca. Es que esa pega hoy día la ha hecho las instituciones no bancarias, que son las que han respondido un poco a esta regulación que han tenido los bancos para poder llegar o bancarizar a todo el segmento de MIPYME. Hablamos de factoring, hablamos de otro tipo de préstamos que obviamente no están dentro de la banca, que se encargan, que a lo mejor asumen más riesgo, que obviamente asumen más tasa, pero eso también genera un impacto enorme, porque hoy día hay dos temas importantes. Cuando tú trabajas con un factoring, generalmente el factoring es casi socio tuyo en el 40% de la propiedad sin serlo. ¿Qué significa eso? Que si los dueños de un restaurante ganan 100 o 150 pesos, el restaurante maneja más cajas, pero emprendimientos donde les pagan a 30 o 60 días, el factoring o el costo financiero en términos de utilidad representa casi el 30-40% de la utilidad que se llevan los socios. Principalmente, ¿por qué? Porque tú terminas pagando tasas del 1,5-2% mensual por factorizar muchas facturas cuando no eres sujeto de crédito en la banca. Y eso es un tema que nosotros hemos dicho que hay que corregir. Para que un emprendedor llegue a ser mediano, donde puede ya acceder a la banca y a tasas preferenciales, tiene un socio, tiene una mochila, que es las instituciones no bancarias, que se hacen cargo de prestarle plata, y que hoy día nosotros ya estamos hablando y queremos proponerle a la autoridad y también a la CPC, de que ojalá estos créditos FOGAPE sigan en el tiempo y los podamos mantener, porque si tú te fijas, 24.000 millones de dólares garantizados por el Estado equivalen a 8 meses de venta de las pymes. Las pymes anualmente venden entre 36.000 y 39.000 millones de dólares. Si estos créditos los pudiéramos mantener en el tiempo y estos 24.000 millones de dólares se los pudiéramos prestar a las pymes garantizados por el Estado, bajando las tasas a la mitad, efectivamente es un cambio total en el sistema de financiamiento que ya tienen las pymes en Chile. Muchas gracias. Muy interesante ese tema y claramente ahí tenemos un tema para trabajar como privados, gobierno y como políticas públicas para hacer ese financiamiento al sector no bancarizado más accesible y a la vez conveniente. Juan, como te comentaba antes, que Juan cuente quién lo llamó, po. No nos vaya a dejar a Juan, pues si te paraste, nos dejaste botado, cuenta quién te llamó. Po. En un ratito más se van a dar cuenta solo. Bueno. Oye, Juan, presidente, digamos, del conglomerado de mayores empresas en Chile, algo conozco de tu vida empresarial. Tú te defines como emprendedor. ¿Por qué nos cuentas de tus primeros años? ¿Cómo llegas hasta hoy día en que ya tu actividad empresarial tiene un tamaño, digamos, tal que es merecedora y candidata de ser una empresa abierta en bolsa? ¿Cómo partiste? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Es cierto que nunca tuviste jefe? No, nunca tanto, pero te voy a explicar. Primero, estoy feliz de estar aquí con ustedes y con Frontal Trust y con toda su gente, con Juan Pablo, del cual también somos bien amigos, y agradecer la invitación y poder contribuir y participar. Segundo, pido disculpas de haberme tenido que parar, pero era un tema, en esta pega a veces te llegan temas de incendio que hay que participar y coordinar. Y era precisamente un tema no menor que había que estar coordinado en la comunicación. Bueno, yendo a lo lleno,
efectivamente he tenido pocos jefes en la vida, porque el primer jefe era mi papá y mi mamá, por supuesto, pero yo empecé a trabajar muy cabro, vendía cebollas, vendía flores, vendía de todo, y en el verano me paraba ahí en el camino entre Catapilco y Maitencillo, que era de tierra, y ahí vendía cebollas, papas y lo que se producía ahí en la huerta. Y esa fue una actividad que la hice en el colegio, hacía lo mismo, compraba en el recreo, vendía en clase porque había posibilidad de arbitrar precios. Y, y me tocó muchas veces ser presidente de curso, me tocó estar en el centro de alumnos, inicié mi actividad profesional trabajando en Galaval, Organización Comercial Ganadera Larraín Valdivieso. Ahí trabajé muchos años, vale decir, trabajé 2 hasta la crisis del año 81, y tomé la decisión de emprender en la crisis del año 81, cuando el país se caía a pedazos. Era una crisis probablemente equivalente o tan profunda como la que vamos a vivir, por la diferencia que en ese minuto la banca también fue intervenida, la banca colapsó, no existían los créditos, y había emisión en la calle, porque tú las letras las dabas vuelta y las pasabas de una persona a otra, y así funcionaba. Eso me permitió partir en el área de intermediación, corretaje. En ese minuto Galaval quebró Aeropecop, quebró Cerdocop, el Tattersall entró en un proceso de quiebra y reorganización. Entonces me ocurrió que a los 20 años o 21, me quedé con el mercado solo. Y eso me generó una explosión enorme. Y trabajábamos con puros cabros que salían del colegio, que no podían entrar a la universidad, que eran bien despiertos, y así formamos Sutil y Compañía, y llegamos a manejar prácticamente el 30% de los alimentos en Chile, a través del maíz, el trigo, la avena, el aceite, el azúcar, el arroz. Y eso generó el emprendimiento de lo que es hoy día Empresa Sutil, que básicamente es público, son 7 compañías matrices y de ahí descuelgan aproximadamente unas 10 o 15 compañías más. Y eso forma Empresa Sutil, que es un grupo agroindustrial de cierta importancia y que ha logrado permanentemente emprender. Nosotros estamos siempre emprendiendo y llegar a la posición en que estamos hoy día. Eso es básicamente la historia. Lo importante es que lo hemos hecho siempre con muchos valores, muchos principios, en un ambiente de integración, en un ambiente de inclusión, con mucho respeto al profesionalismo. Estuvimos muy cerca de abrirnos a la bolsa, y eso fue público, y tomamos la decisión finalmente de continuar como una empresa familiar, debido a que hacer una apertura a la bolsa nos ponía 2 restricciones. Uno, nos ponía una restricción que son los propios inversionistas, que hoy día nosotros como gobierno corporativo somos quizás más estrictos que otros, por lo tanto esa no era la restricción. Y la segunda era el ritmo de crecimiento futuro que también los inversionistas exigen, crecimiento y rentabilidad futura, y eso significa también mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y optamos por ir desarrollando paso a paso, de acuerdo a nuestras propias intereses y capacidades. Y esa fue la redacción de fondo por la cual optamos por no abrirnos a la bolsa, teniendo el tamaño para poderlo hacer. Interesante. Hay una cosa, bueno, tú terminas, digamos, en una etapa temprana de tu vida con una responsabilidad y un rol en un mercado gigantesco. Lo terrible de escuchar esas situaciones que, producto de una situación obviamente 100% ajena a ti, termina una serie de gente en la era del camino, quebrada, etcétera. Y bueno, esa experiencia que ya han pasado más o menos 35 años, es algo que quizás todos los que ya somos cincuentones hacia arriba la tenemos bien marcada en nuestras vidas, y esos procesos de quiebra es algo que hay que evitar a toda costa. Dime una cosa, y antes de ir a algunos temas que para los dos en común,
desde tu punto de vista, CPC, los grandes gremios que agrupas, la confianza empresarial medida, digamos, cayó a su peor nivel en los últimos 16 años. En tu sensación y conversación con tus pares, ¿crees que esa cifra está bien o se quedó corta, la situación está peor en cuanto a confianza empresarial? A ver, primero me gustaría hacer una aclaración. La Confederación de la Producción y el Comercio tiene desde muy pequeños empresarios. La Cámara Nacional de Comercio está desplegada a lo largo y ancho de todo Chile. Tiene mucho pequeño, mediano y gran comercio. Después está la SOFOFA, que tiene también 24 gremios asociados, de los cuales ahí también hay pequeños y medianos empresarios. La Sociedad Nacional de Agricultura tiene 19.000 socios, de los cuales parte desde un señor que puede tener una parcela hasta un señor que puede tener AgroSuper como sociedad, como empresa. Y finalmente también la Cámara Nacional de Comercio tiene pequeñas y medianas y grandes empresas constructoras que participan. Y está también desplegado la Cámara Nacional de Comercio, como también la Confederación, o bien la Sociedad Nacional de Agricultura a lo largo de todo Chile con presencia. Por lo tanto, la Confederación de la Producción y el Comercio, si bien es cierto, representa y tiene como una mirada del empresariado un poco más grande, la verdad es que es parte de eso, pero también es parte de todos los gremios y todas las ramas. Y yo vengo desde ese mundo, pues vengo del mundo emprendedor, y vengo obviamente desde la carrera gremial. Estoy en la Sociedad Nacional de Agricultura hace más de 25 años colaborando y por lo tanto vengo desde la base. Yendo a la pregunta, yo creo que lo que responde esa encuesta es la suma de dos circunstancias. Nosotros tenemos un 18 de octubre que generó una develación de demandas sociales insatisfechas, muchas de ellas todas legítimas, gran parte porque es legítimo aspirar a una mejor educación, mejor salud, también es legítimo aspirar a una mejor jubilación. También se devela, en mi opinión, ahí una situación en la cual se equivoca el diagnóstico, porque se parte por una actividad como diciendo Chile tiene que redistribuir más, Chile tiene que ser mucho más de lo que es, se pensó que era mucho más rico que es, y ahora tú le sumas el COVID y nos damos cuenta que se devela una realidad que no tiene razón con lo que nosotros estábamos pensando. Tanto es así que es impresionante, después de 40 años, yo trabajé en servicio social, es volver a las poblaciones o a los campamentos y darte cuenta que la cosa de alguna forma se mantiene en algunos grados igual. Si bien es cierto, bajamos la pobreza dura del 50 al 10%, pero hoy día eso está en crecimiento y lo vamos a volver a vivir. Entonces, cuando tú miras la encuesta y la miras en la profundidad que corresponde a juicio mío, lo que está develando es que estamos frente a una situación que paralizó a parte del país producto de la violencia, que no tiene nada que ver con las demandas sociales. Eso destruyó los centros urbanos de las ciudades, el comercio urbano, destruyó una industria importante que es el turismo y los restaurantes en parte, que representan más de 400.000 fuentes de trabajo, y fue destruyendo la confianza en el futuro. Y lo que es más grave, que si tú miras los permisos, el índice de permiso de construcción, cayeron un 85%. Eso es un registro al 30 de marzo que no tiene nada que ver con el COVID-19. Si a eso tú le sumas que el COVID-19 nos va a llevar a una caída del producto del 4%, a un déficit fiscal importante que va a ser del orden de sobre 20.000 millones y que todavía la historia está por construirse, porque no sabemos si esto se va a seguir manejando tan bien como lo ha hecho el gobierno a la fecha o se nos va a disparar, y eso puede agudizar incluso más la situación. Uno dice, bueno, la confianza está hoy día deteriorada por eso, por supuesto que sí. Te voy a dar un ejemplo. Tuve la oportunidad la semana pasada de tener una conferencia con el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio Española.
y con el presidente de la Asociación de Bancos y la Asociación de Constructores e Inmobiliarios. Y yo les decía, ¿me pueden informar qué tan bien han hecho las cosas, qué tan mal han hecho las cosas y cómo ven las cosas para adelante? Y tú te vas a España, que lo hicieron bastante mal desde el punto de vista de la pandemia. Por otro lado, eso le ha significado hoy día llegar a un paro, como dicen ellos, niveles de cesantía que ya pasó el 20%, y un reenganche de la economía que lo ven duro, pero posible. ¿Y qué es lo que pasa acá en Chile? Yo puedo pensar igual que los españoles, pero tengo otra cosa que suma, que es la inestabilidad política, producto del proceso de la nueva Constitución, y además la amenaza de un rebrote en la violencia. Entonces, eso los españoles no lo tienen y están con un 20% de cesantía. Nosotros yo creo que ya estamos llegando al 15%, probablemente, si uno empieza a sacar las cuentas, probablemente lo que van a mostrar las cifras más adelante, en un mes más lo van a mostrar. Y resulta que hoy día tenemos que, además de enfrentar el reenganche de la economía, no sabemos si lo vamos a reenganchar en paz o lo vamos a reenganchar con estabilidad a largo plazo. ¿Y por qué hago la nota de los permisos de edificación? Porque eso, a mi juicio, es un termómetro muy claro de si hay o no confianza en construir un edificio para poderlo vender en 4 años más y nadie sabe lo que va a ocurrir. Esto mismo aplica, por ejemplo, a un agricultor que tiene que tomar la decisión de plantar una hectárea de durazno o de cerezos, que sabe que si la planta el año 2020 va a recibir la primera cosecha el año 2024 y va a tener un payback el 2027. Eso es sumamente importante y, a mi juicio, demasiado relevante para efecto del futuro y las decisiones que tenemos que tomar. Por lo tanto, yo hago un llamado ahí, no solo a reenganchar la economía, hacer los esfuerzos desde el sector empresarial, usar nuestras reservas, pero también usar nuestra voz para hacer ver los riesgos en que estamos. Muchas gracias, bastante claro, desgraciadamente. Oye, y para ambos, hay mucha legislación y medida administrativa que, bueno, se está tomando sobre la marcha con mucha creatividad, etcétera, algunas con discusión bastante áspera a nivel parlamentario, otras que son de materia estrictamente técnica, etcétera. Pero para no ampliar demasiado el abanico, es interesante, podrían opinar sobre la ley de protección al empleo, bueno, que ya fue ley, pero están ciertos, digamos, problemas, señales, como se ha dicho públicamente, respecto de qué empresas la han aplicado, cómo la han aplicado, con el tema de reparto de dividendos, etcétera. Dado que esto es un tema que está todavía en desarrollo, encuentro muy relevante saber la opinión de ambos en términos de qué hay hoy día y cómo se podría esto mejorar o hacer mejor, sin perder de vista que al final de cuentas el tema es ponerle el mayor colchón y amortiguación posible a cuidar, digamos, el ingreso del trabajador y en lo posible cuidar la fuente de trabajo. Juan Pablo, Juan, no sé quién quiera partir. Si quieren, yo tengo aquí la ley de protección al empleo, la muestro en cámara. Me gusta el sol, pero les puede molestar a ustedes. Aquí está, y quiero hacer lo siguiente. Quiero dar lectura, Andrés, si tú me lo permites, al artículo 30, para poder fundamentar la respuesta. Dice: el artículo 30, las empresas organizadas como sociedades anónimas de conformidad a la ley 18.046, que se acojan a la presente ley y no sean parte de un grupo empresarial conforme al artículo 96 de la ley 18.045, en que alguna de las entidades de dicho grupo se acogió a la presente ley, comillas, lo muestro en verde y con rojo subrayado, no podrán repartir dividendos a sus accionistas según los artículos 78 y 79 de la ley 18.046. La ley 18.046 son todas las sociedades anónimas, incluyendo la SPA, que impactan a 35 o 36.000 medianas, pequeñas y grandes empresas. Durante
dice, durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos ante la sociedad administradora del fondo de cesantía. Aquí yo creo que hay dos cosas que son, a mi juicio, muy, muy preocupantes y graves. O tres voy a ponerlas. Primero, la forma en que hoy día se legisla, que se legisla pensando en evitar una funa o pensando en evitar entrar a los temas de contenido y de fondo. El gobierno mandó un proyecto de ley que establecía que las empresas que tuvieran más allá del 10% de su planilla podían poderse acoger a la ley de protección del empleo. Eso lo sacaron de raíz. Segundo, hay una ley que establece que los accionistas minoritarios de una sociedad anónima abierta o cerrada, por lo tanto aplica para las pequeñas, medianas y grandes empresas, los accionistas minoritarios tienen el derecho por ley a ser protegidos con un 30% de su dividendo. Eso se borró. Lo encuentro grave porque atenta contra la libertad y la protección de los pequeños accionistas. Y tercero, voy a poner un ejemplo de un mediano empresario, olvídate de las grandes empresas, un mediano empresario que tiene 30 hectáreas de palta, que tiene un restaurante y que tiene un taller mecánico. El restaurante hoy día está colapsado, por lo tanto se acoge a la ley de protección del empleo. Pero resulta que con las paltas quiere sacar un dividendo para poder pagar o sus deudas, como lo hizo Cencosud, o para poder hacer un aumento de capital en el restaurante para poder reenganchar en 90 días más, una vez que esta curva se aplane del punto de vista de la salud y del punto de vista de la pandemia, y el tipo dice, yo tengo un restaurante en la calle Las Tarrias que siempre me ha ido bien, me banqué este problema, le necesito meter 40 millones de pesos, reengancho y los recuperaré en el tiempo. Ese empresario, o pequeño o mediano empresario, que de acuerdo a la ley puede ser un pequeño empresario, ese restaurante, resulta que esa pyme, por ser del señor X que sacó la plata de las paltas, no se puede acoger a la ley de protección del empleo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que ese señor de ese restaurante va a tener que decir, yo necesito sobrevivir, necesito sacar la plata de las paltas o necesito sacar la plata del taller mecánico, de lo contrario colapso, porque no tengo cómo pagar el crédito de consumo, no tengo cómo cumplirle al factoring, no tengo cómo cumplirle a los trabajadores de todas las compañías y por lo tanto voy a tener que renunciar al uso de la ley de protección del empleo. Y por ende, voy a tener que despedir a esos trabajadores que les va a costar mucho reengancharse. Entonces yo digo, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Proteger la ley y proteger a los trabajadores? ¿Darle continuidad a los trabajadores? Entonces aquí voy a lo más grave. Hay una empresa que se llama Cencosud que tomó libremente una estrategia y fue satanizada. Y van y hacen una ley de corrección en forma poco profunda, a juicio mío. Yo no me voy a pronunciar respecto del valor moral de la acción de Cencosud, de la acción que hizo del dividendo, pero voy a decir que ninguna compañía improvisa y por lo tanto me imagino que Cencosud, cuando hizo su planificación financiera hace unos años atrás, levantó deuda arriba, hizo los aumentos de capital, adquirió activo, hizo los aumentos de capital en sus filiales y por lo tanto dentro de su planificación estaba predeterminado hacer un dividendo del 80% para cumplir con sus endeudamientos, sus covenants y sus cosas. No va a llevarse esto a un cofre para su casa. Entonces, yo creo que aquí hemos caído en niveles en extremo preocupantes e incluso casi populistas del punto de vista de la legislación, que yo creo que hay que hacerse cargo. Sé que estoy hoy día en un debate público, no sé quién está escuchándome, me imagino que son muchos de ellos amigos o periodistas, sin embargo creo que uno tiene que ser claro y creo que uno tiene que decir las cosas como son y me preocupa que en Chile estemos legislando de esta manera y creo yo que esta ley va a tener que ser revisada porque puede generar un colapso, especialmente en la mediana y pequeña empresa que está en el régimen de sociedad anónima.
Muy claro tu análisis. Juan Pablo, la misma pregunta. Está sin micrófono. Yo estoy de acuerdo que aquí va a haber un efecto de que obviamente probablemente van a haber despidos de gente que se puede acoger a la ley de protección al empleo por caso de lo que va a hacer Cencosud, ¿no? Vamos a ver cuánta gente va a terminar despidiéndose en Cencosud que está a lo mejor acogida a la ley de protección al empleo. Sí estoy de acuerdo con Juan que un cambio en la regla del juego creo que afecta a las grandes empresas. La verdad es que, bueno, al nivel de mediana y pequeña, no sé si tienen una estructura tan compleja en términos de holding y sociedades, pero estoy de acuerdo en que perjudica eso. Y tomando tu pregunta, más que acogerme a eso, las pymes están haciendo casi el 70% de la gente que se está acogiendo hoy día a la ley de protección al empleo, y que vamos a ver los números que van a venir ahora en mayo, el 70% son trabajadores pymes, por lo tanto las pymes están haciendo mayor uso de esta ley. Pero me quiero tomar de un tema del populismo y de lo mal que se está legislando y de la clase política que hoy día tenemos, y tratar de hacer política ficción de un problema que se nos viene y que yo creo que tenemos que cuidar. Siendo que yo critico mucho a los bancos porque no bancarizan a las pymes, porque prestan a tasas mayores, con garantías distintas, creo importante también, y si están escuchando periodistas y también, no sé quiénes nos están viendo, pero no tengo ningún problema y lo he dicho públicamente, creo que aquí se nos va a venir un problema importante. Creo que el gobierno y el presidente Piñera y el ministro Briones se equivocaron medio a medio en la promesa que hicieron de los créditos que iban a llegar a las pymes. Ellos hablaban de 1.200.000 empresas, ese número no va a ser ni cerca. Y no va a ser ni cerca no porque los bancos no quieran, y aquí no es que esté defendiendo a los bancos son intermediadores financieros. Están prestando la plata a una abuelita en la cuenta de ahorro, están prestando la plata a un depositante, están prestando la plata de la gente que tiene cuentas corrientes. Por lo tanto, tienen que ser responsables al momento de colocar esas plata. Nosotros como pyme tampoco queremos incentivar a que una pyme que no es viable termine vendiendo de la plata a otros chilenos. Y resulta que con los niveles de populismo que tenemos hoy día, con el nivel de políticos que se aprovechan de esta instancia, aquí es donde hacemos un llamado a los periodistas y a los medios también de que se diga que aquí no se está prestando la plata a los dueños de los bancos, se está prestando la plata de ahorrantes, depositantes y cuenta correntistas. Y lo segundo, si queremos evitar un no más banco, porque aquí los bancos no van a llegar con los créditos FOGAPE a todo el mundo de las MIPYME, tenemos que ser responsables de decir por qué no se prestó, y es porque están cuidando la plata de terceros. Y lo tercero que quiero decir en términos de populismo es que, independiente que creo que los bancos debiéramos de regularlo y la Comisión de Mercado Financiero debiera avanzar para bancarizar un mayor número de MIPYME, creo absolutamente necesario, y creo que aquí el único que va a ser capaz, o la locomotora nacional que va a ser capaz de reenganchar, como decía Juan, o de levantar esta economía, va a ser la banca. Sin la banca, este país se va a terminar hundiendo en desempleo y en recesión. Por lo tanto, creo que los bancos los necesitamos hoy día para que quiebren muy pocas empresas, pero los necesitamos aún más en septiembre, octubre, noviembre para levantar el país. Y ahí yo hago un llamado a los políticos, al Congreso, a ser responsables de cuál es la verdadera misión que hoy día tienen los bancos en el país, hacerse cargo que por políticas públicas tenemos un sector enorme de micros, pequeños y medianos empresarios desbancarizados que pagan tasas en el mercado informal mucho más grande, y a corregir eso, pero no a cargarle toda la mano a la banca en términos de rescatar a las micros, pequeñas empresas, o a las medianas probablemente las van a rescatar todas, y también de cómo vamos a salir de esta crisis en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Oye, muy claro. Mira, la otra pregunta ligada a esto que tengo también para ambos es, pero la quiero contextualizar un poquito más, porque la pregunta de fondo es, ¿en qué temas o se sienten, digamos, con una lucha desde el punto de vista de su rol gremial, que está el camino más difícil o que se sienten más incomprendidos? Me quedó claro, y de repente podríamos hacer puente con eso, la señal o la referencia que acaba de dar Juan con la ley de protección al empleo, y tú, Juan Pablo, con el tema del financiamiento a la pyme que no llega. Pero eso me gustaría ligarlo con el creciente populismo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer, no solo ustedes, como sociedad, o proponen en líneas generales, para ir intentando reducir esta expansión del populismo? Y la frase, sobre todo, que me golpeó harto, que dijo Juan hace unos 10 minutos, de que esta especie como de legislación para evitar la funa. Eso es tremendamente grave, sobre todo ahora que hay que reaccionar rápido como Congreso y como Gobierno central,
estar haciendo, digamos, legislación mala. Entonces, en concreto, ¿cómo podemos contribuir todos como sociedad para ir metiéndole más racionalidad a la normativa? Yo me quiero hacer cargo, Juan Pablo, ¿me dejáis? Dale, dale. Mira, primero quiero ser bien responsable. Conversando con dos diputados que se supone razonables, inteligentes, profesionales, que te encuentran la razón, siendo a veces de centro izquierda, y después votan distinto, uno les pregunta y te dicen, pero ¿cómo, weón? Si no lo hago de esta forma me van a funar, ¿cómo me van a sacar de aquí? Entonces yo digo, bueno, quiere decir que estamos frente a políticos, muchos de ellos, muchos, no digo todos, muchos de ellos, que no tienen pantalones para hacer buenas políticas públicas. Eso yo lo encuentro gravísimo. Lo encuentro tan grave como salir a funar a una empresa como Cencosud. Yo sé que políticamente lo que estoy haciendo es incorrecto, porque lo mejor es hacerme el loco y no decir nada, pero considero que es inaceptable porque cuartea la libertad de algo, de un acto que además se sataniliza, ¿ah? Se transforma en Satanás, y resulta que no tiene por qué un acto así ser funado también. ¿Ah? Creo que eso hace mal al país. Por otro lado, quiero explicar dos cosas respecto a las pymes, que yo creo que también ahí hay una suerte de confusión, voy a usar esa palabra. Se habla de 1 millón de pymes, y de ese 1 millón de pymes se habla que hay 600.000 no bancarizadas. Yo voy a comentar con hechos, como decía don Jorge Alessandri, y no palabras. Me llama la Lorena, probablemente algunos de los que están aquí en la pantalla la pueden conocer porque puede ser la peluquería que va a su señora, y me dice, mira Juan, tenemos un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que nosotros somos una pyme, pero a ver, explícame. No, porque yo tengo una peluquería, trabajo yo, trabaja mi marido, ¿y cómo cobra? No, hacemos una boleta cada uno. Ah, y las personas que trabajan ahí, no, trabajan 4 o 5 personas más, uno hace las manos, el otro tiñe el pelo, el otro corta, y también hace su boleta y tienen un porcentaje. ¿Cuántos empleados tiene? Solamente 2, que son chiquillas que hacen el aseo. Ah, ya. Entonces le digo, mira, tú debieras acogerte a la Ley de Protección del Empleo si tienes giro. ¿Cómo arriendas tu propiedad? No, yo la arriendo a través de esta sociedad. Ok, esas 2 personas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo. 2, habla con la inmobiliaria y dile tú que estás en una razón de fuerza mayor porque no puedes abrir tu pyme o no puedes abrir tu peluquería, y ahí es donde yo empiezo con la discusión, ¿es una pyme o son servicios de un oficio? ¿Ya? Y resulta que ahí explícale que tú tienes que postergar tu arriendo y que una vez que esto reenganche, vuelves a retomar el arriendo y puedes tener una razón de fuerza mayor, o negocia con tu inmobiliaria. 3, ¿tú tienes deuda? Sí, tengo deuda. ¿Qué deudas tienes tú? No, tengo un crédito hipotecario. Bueno, anda al banco, al Scotiabank, y solicita reestructurar tu crédito para las próximas 6 cuotas, ponerlas al final. ¿Tienes crédito personal? Sí, tengo un crédito chico personal. Bueno, anda a tu crédito consumo. Entonces yo digo, ¿el crédito consumo era de la pyme? No, era de ella personal. ¿El crédito de hipotecario era de la pyme? No, era de la familia. Entonces, esa pyme que dice la ciencia que no está bancarizada porque no tiene crédito, también ahí hay un error, en mi opinión, es un error de apreciación o es un error de enfoque. Oye, Juan. Déjame terminar, Juan Pablo. Entonces, la Lorena lo que tiene que hacer es reestructurar su crédito de hipotecario para poder aguantar. Lo que tiene que hacer es postergar su arriendo, lo que tiene que hacer es recurrir a la Ley de Protección del Empleo, y lo que tiene que hacer es usar sus reservas para poder sobrevivir ella y su familia en los próximos meses. Sin embargo, si no puede usar sus reservas, también
la autoridad ha permitido que esa persona que hace una boleta pueda solicitar un crédito de acuerdo a las boletas que ha hecho, porque si ella cobra negro los cortes de pelo y no emite boleta, tampoco va a tener cómo hacerlo. Y esas boletas le puede permitir que durante septiembre 2018 hasta octubre del 2020, perdón, 18 hasta septiembre del 2019, demostrar su facturación a través de las boletas y puede pedir hasta 3 meses para poder usar un crédito con el aval del Estado, con un FOGAPE. Por lo tanto, ella puede ir al Scotiabank, porque ella es una persona, va con sus boletas, va con sus condiciones y puede pedir un crédito. Entonces yo digo, acá también hay que ser cuidadoso en cómo uno enfoca el tema de las pymes, porque también ayer ustedes pueden haber visto que yo fui a inaugurar o a entregar 1 millón de mascarillas a la Cruz Roja, que las mandamos a hacer a través del Fondo de Esperanza, con 1.300 señoras que tienen talleres, a veces trabajan 4 o 5 personas, y en esos talleres hicieron esas mascarillas que son de material lavable, que se pueden usar durante 2 meses y de altísima calidad, y las donamos. Entonces yo digo, chuta, ¿esas señoras del taller son pymes o ellas tienen un oficio de costurera? Entonces yo digo, ¿ellas tienen posibilidad de ir a un crédito? Sí. En la Caja de Compensación de los Andes, que tuve una reunión hoy día a las 7:30 de la mañana, me decían que tienen 4.100.000 afiliados, 67% los afiliados, y resulta que han tomado decisiones de apoyarlos con financiamiento para emergencia en salud, financiamiento en cuotas para repactaciones de sus deudas, en más de 50.000 deudores, han logrado créditos más de 40.000 créditos que son de 48 meses para quedar al final, sin ni siquiera cobro de intereses, cero costo. Entonces yo digo, aquí nos vamos acomodando, si bien es cierto, falta financiamiento especialmente de los factoring para llegar al último rincón, pero también hay que entender que esto demora en llegar. Esto estamos discutiéndolo en los últimos 20 o 30 días y hoy día ya está operativamente funcionando. Ya, Juan, aquí vamos a pelear. Pablo. Aquí vamos a pelear. Digamos discutir, pues. No, peleemos. Oye. Y convengamos también que nos vamos quedando en la última pregunta para hacer también tranquilo. Cuidado con el uso del tiempo. La señora Lorena no está en la clasificación de micros, pequeñas y medianas empresas que hace el servicio de impuestos internos porque ella es una trabajadora independiente y está dentro del 1.800.000 personas que emiten boletas de honorario y no rentan en primera categoría. Por lo tanto, la señora Lorena no es pyme. Pero Juan Pablo, ella tiene un RUT que arrienda una propiedad, que tiene una sociedad que hace, que tiene dos trabajadores. Pero ese RUT no factura, porque factura en negro o emite boleta de honorario. No está dentro de las pymes ni renta en primera categoría. Y esas son 1 millón. Y esa señora no está ahí. Segundo, sí dijiste una verdad. ¿Cómo puede ser que teniendo una empresa, el emprendedor tenga que usar su cuenta corriente, su tarjeta de crédito, créditos de consumo que son mucho más caros, cuando podría acceder mucho más barato a la banca? Y eso es un problema que realmente hay que ver. Tercero, las cajas de compensación, el gran problema de Chile. La gran lacra de Chile en materia de financiamiento. Tasas de interés rayando en la usura. Colocadores de créditos a personas mayores de 65 años que no tienen capacidad de pago y que les prestan 1 millón de pesos y les terminan embargando la casa o haciendo pagar a la familia. Entonces también hagámonos cargo del sistema financiero que tenemos. Yo aquí voy a poner una teoría y permíteme, Andrés. El otro problema que tiene Chile, y la razón es una teoría, del estallido social, es un estallido financiero. ¿Por qué pasó acá? Como la banca, por regulaciones, no ha podido hacerse cargo de mucha de la bancarización, tanto de personas como empresas, bancarización entendiendo ser sujetos de crédito, mucha gente se terminó endeudando o con casas comerciales o con casas de compensación. Terminaban comprando un refrigerador y con intereses más multas más no pago terminaban pagando 2 o 3 refrigeradores. ¿Qué pasó? En Chile nos jactábamos de que en promedio podíamos tener sueldo de 450 o 500 mil pesos. ¿Pero en qué se veía ese sueldo técnicamente? 200 mil pesos, 220 mil pesos para comer, para movilizarse, y lo otro,
intereses, pago de deudas, pago de crédito. ¿En qué terminó trabajando mucha gente? Terminaba trabajando la mitad de su tiempo para pagar sus deudas. Un país absolutamente endeudado. ¿Qué nos pasó? Dejamos de ser emprendedores y mucha gente se convirtió en rentista. Teniendo plata, teniendo ahorro, una parte importante del país, una parte mínima, pero con muchos recursos del país, terminó financiando los factoring, terminó financiando muchas para buscar un 0,8, un 1% de rentabilidad. ¿Y de dónde venía esa rentabilidad? De gente que se gasta la mitad de su sueldo en deuda o en intereses. Por lo tanto, creo que aquí tenemos un problema financiero grave. No estamos llegando a todos los chilenos. Mucha gente trabaja todo el mes para poder pagar sus deudas y en ese sentido, obviamente, hay un problema que no solamente es de las pymes, sino que también de trabajadores independientes y no diría que porque un emprendedor puede financiarse con su tarjeta de crédito, su empresa, lo tenemos bancarizado y el problema está solucionado. Y por último, yendo a tu pregunta, Andrés, creo que ¿qué podemos hacer? Aquí, efectivamente, creo que por el nivel de populismo que hay que dejar de hacer un plan de gobierno y hay que pasar a un plan de Estado. Aquí hay que sentar al espectro político de centro completo, en conjunto con el gobierno, en conjunto con la CPC, en conjunto con la multigremial, los grandes, los chicos, incluso con los sindicatos de trabajadores, y que hagamos un gran plan de gobierno para llegar de aquí a marzo del 2022. Si seguimos a este ritmo, con este populismo, con esta clase política, el país se va a ir a la cresta. ¿Por qué? Porque no vamos a poder reenganchar, como dice Juan, y vamos a tener que empezar a pelear cada política pública, vamos a caer en populismo, vamos a caer en leyes que no van a permitir reactivar el país y, como decía bien Juan, ¿quién va a construir un edificio un edificio habitacional si sabe o no sabe si lo va a poder vender en 3 o 4 años más? Oye, muy interesante el llamado unificador que están haciendo a espectros políticos razonables y bueno, obviamente que ustedes tienen como líderes empresariales que insisto, muy respetados, tienen una labor en eso. Mira, habíamos prometido terminar a las 10, es interesante que nadie se ha salido del chat, yo sé que este grupo prometió con algunas cosas, Juan Pablo, pero démonos unos 5 o 6 minutos más. Hay una Tengo hasta pregunta, a las 10:30, así que no hay problema. hay una pregunta del público que está bastante consistente. Reconozco que puede ser un sesgo de quienes invitamos están participando en esto, que hay un cierto sesgo del mundo financiero, pero en general la pregunta común es ¿qué más podrían hacer sectores financieros relevantes como el mundo que tienen tamaños de activos importantes como AFP, compañías de seguro, etcétera? Para intentar canalizar recursos para la pyme. ¿Qué pueden comentar sobre eso? También para ponerlo en el contexto, hemos visto en el diario últimamente ciertas señales de que hay un fondo grande que se está empujando, no sé si es que a nivel de gente que esté relacionada a ti o no, Juan Pablo, digamos, del mundo pyme, pero un fondo grande con fondos de AFP que aspire a un porcentaje de garantía estatal relevante, etcétera. ¿Qué pueden comentar? Porque insisto, esta es una pregunta que nos ha llegado bastante bien rápido. En esta conversación. Hoy día es clave apalancar a los factoring y a todas las instituciones no bancarias que cumplen un rol súper importante en la economía. Y para eso hay dos alternativas. Uno que a mí me ha tocado estar en la mesa con el fondo que anunciaron la AFP de cerca de $1.000 millones, de cómo se puede materializar como AGF para poder apalancar a todas estas instituciones no bancarias. Y lo segundo, que poco ha salido en la prensa, si uno ve el balance de Corfo a marzo, tiene $2.000 millones en activos financieros, colocados, plata que aún está por colocar, y esa plata obviamente se podría hacer a través del FOGAIN, que lo administra Corfo, alguna instancia para poder llegar con esos $2.000 millones a través de instituciones no bancarias, que ellos más o menos se pueden apalancar 4-1, por lo tanto estamos hablando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares que podrían llegar a la economía, y ahí entran a tallar todas las instituciones no bancarias, la industria fintech también que tiene que entrar fuerte, porque efectivamente aquí la cantidad de plata que se va a necesitar en términos de liquidez va a ser importante. Juan. Oye, bueno, yo voy a tener que conversar con mi colega Juan Pablo en privado, obviamente, porque hay cosas que claramente no estamos de acuerdo. Yo creo que también, Juan Pablo, hay que revisar esa cifra del 1 millón de pymes, porque probablemente hay muchas que pueden estar inoperativas o sin venta. No, son 1 millón por servicios de impuestos internos con ventas el año 2019. Te mando el listado, que facturaron en el 2019. Sería bueno ver eso, ¿eh? Porque en una de esas hay algún que puede tener, venta significa una factura y puede tener una factura de 500 lucas. Entonces,
yo creo que sería interesante revisar, y lamentablemente Impuestos Internos no puede facilitar esa información por razones de protección. Entonces yo creo que sería bueno poder... Pero está en la página web a nivel agregado, están todos los datos. Bueno, voy a meterme a revisarlo, pero bien, te desafío a que nos sentemos a tomarnos un buen café, porque en este curso nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo, Andrés, que respecto a los fondos de pensiones, ellos tienen un rol muy importante, pero sobre todo hay que pensar que son los ahorros de los trabajadores y de todas las personas que trabajamos, en la cual me incluyo. Y en ese sentido tiene que haber mucho cuidado de cómo se administra. Efectivamente, yo he participado de varias discusiones, al igual que Juan Pablo, de la importancia que los fondos que están acumulados ahí sean inteligentemente bien usados para precisamente ir a través del circuito que el mismo Juan Pablo, y en esto estamos coincidiendo, puede operar. Esto es que sean administrados correctamente, que eso sea por una AGE y que eso baje a los grandes distribuidores, los factoring, porque el factoring normalmente llega a la última milla, al último rincón. Yo creo que eso es necesario seguir explorándolo y ojalá lo podamos hacer y poner en marcha. Además también, de alguna forma, eso desadministra. También tengo que hacerme cargo del comentario Juan Pablo respecto de las cajas de compensación. Yo quiero decir que tengo una opinión diferente del punto de vista de su importancia ante la sociedad y probablemente, y eso es importante que Juan Pablo lo tenga claro, en este tipo de financiamiento se requiere ir a una cosa que se llama financieramente el cubo, y resulta que el cubo determina el riesgo y el riesgo determina la capacidad que tiene ese segmento de pagar, y al final pagan justos por pecadores, y eso se traduce en tasa de interés. Y por lo tanto esa tasa de interés probablemente es la adecuada que se aplica, y no es una tasa de interés usurera, porque eso está regulado por la ley. Entonces yo creo que también es importante, querido colega, tener un lenguaje que sea menos incendiario y que sea más respetuoso. Además que una casa entiendo que la usa ahí la SECH y la usa los emprendedores, que se las ponen ahí gratuitamente. Yo cuando los visité fui personalmente a ese mismo lugar, y creo que finalmente las cajas de compensación como las mutuales hacen un aporte muy importante a la sociedad, y creo que si el punto está en la tasa de interés se podrá revisar, pero creo que ponerlo en los términos que usted lo ha hecho, colega, es un poquito duro. Bueno, yo creo que es falta ética prestarle plata a gente que no tiene capacidad de pago, falta ética empresarial. Creo que la tasa sí es usurera cuando más encima te descuentan por planilla, por lo tanto no hay ni un riesgo de no pago. Entonces podemos discutir, y creo que aquí, bueno, estamos delante de harta gente y creo que son los puntos de vista distintos. Cuando uno ve gente no son, que me toca conocer, abuelitos de 70 años con deudas con caja de compensación, usando toda su pensión para pagarlo, creo que tenemos que hacernos cargo como país de algo que, a mi juicio, eso es absolutamente injusto, y la palabra usurero no la tomo relacionado a la tasa, la tomo a hacer negocios con gente así. Y creo sí, que si nos hacemos cargo bien... Juan Pablo, hay una cosa que es anterior a esa, que es la responsabilidad de las personas también. La responsabilidad de las personas tiene un límite, y resulta que ese límite lo debe ejercer el ciudadano correctamente bien y sabe hasta dónde son sus límites y su endeudamiento. Eduquemos financieramente, pero cuando la gente tiene que alimentar a su hijo, no piensa y toma un crédito y le da lo mismo como lo paga después. Yo te voy a decir otra cosa. Yo he conocido una realidad hoy día en los Sename, y en Senama, perdón, y en los hogares de ancianos, y para poder llegar con la ayuda a todos, hemos descubierto que hay más de 600 ilegales en Chile. ¿Por qué? Porque no están certificados. ¿Y qué es lo que hace la familia? La familia va, pone al señor ahí, al viejito, lo revientan del punto de vista
financiero y lo dejan ahí enchufado. Mírate la realidad y le sacan la plata al pobre viejo a través de ir a una caja de compensación o algún lugar contra su jubilación. Yo creo que aquí también hay un tema ético que aplica a la sociedad en su conjunto, Juan Pablo. Y creo también que cuando yo me eduqué, cuando yo era chico y mi mamá tenía una citroneta, weón, no podíamos andar en Mercedes-Benz. Y yo tenía amigos que tenían Mercedes-Benz y mi papá no le alcanzaba, weón, y no se endeudaba. Entonces yo creo que también hay que ser bastante respetuoso, porque probablemente hay mucha gente que le corresponde vivir en otra realidad a la vida, con otra alegría, y resulta que vive en un lugar que no le corresponde, anda en un auto que no le corresponde, viaja donde no le corresponde y nos damos lujos de país que no corresponde. Yo creo que esta realidad del COVID está develando una realidad muy profunda. Muy profunda. Yo creo que nosotros tenemos que volver a nuestra esencia, tenemos que volver a nuestra realidad. Y en ese sentido ser más modesto y más humilde, endeudarnos menos y tener aspiraciones posibles de cumplir en la vida. Hay que pensar que hace 50 años atrás la aspiración de una persona era quizás llegar algún día a tener una motoneta. Y resulta que hoy día todos hemos tenido de todos y resulta que hemos sido todos responsables y especialmente quien toma la deuda, más que quien se la da. Y yo creo que también hay una responsabilidad enorme, y en eso tienes razón, de quien éticamente está dando ese servicio y quien éticamente está dando ese crédito. Sin embargo, muchas veces esos créditos son producto del cubo. No se te olvide que hay casas comerciales que a veces tienen impagos de más del 10%. Y resulta que eso se traduce en tasa de interés. Entonces probablemente hay mucha gente que no debiera estar ahí solicitando esos créditos. Entonces también tenemos que mirar esto en profundidad. Por eso que te invité a tomarnos un largo café, va a ser de esos del Starbucks, los más grandes, para que lo podamos ir tomando y conversando. Encantado, para que no sigamos peleando, lo discutimos Oye, internamente después, una hora. Sí, yo lo que sí reconozco, hay una cosa bien micro, puntual, ya sea digamos, de las cajas de compensación, etcétera, que quizás da para algo bien, bien puntual y micro, pero lo que sí quiero destacar que en general Chile como país tiene una cultura de honrar sus compromisos de seriedad interna, que definitivamente bastante mejor que la de los países vecinos. Y bajo ese punto de vista, recojo muy en positivo lo que han dicho ambos, que como sociedad nos cuidemos de prestar bien, etcétera, pero si hay algo que debemos defender fuertemente es el honrar los compromisos. Porque convengamos que si es que se empieza a deteriorar la cultura de pago, lo triste es que justamente por el esquema de cubo que está hablando de Juan, van a terminar pagando justos por pecadores. Yo diría que eso es una situación no solo económica, sino que también conductual, moral, que es la que hay que cuidar y defender mucho. Oye, nos avanza el tiempo, ya son las 10:15 y me gustaría... Andrés, Dale, Juan. solamente decir que es cosa de mirar al otro lado de la cordillera, donde no existe crédito. El crédito bancario hoy día cuesta sobre el 90% al año, 9% mensual, 8% mensual. Los créditos en dólares están sobre el 20% anual. Es un país que no existe crédito, que no existe posibilidad de comprarse una propiedad a largo plazo, porque no existe un sistema de pensiones que pueda financiar esto, donde no existe la escala social, donde hoy día tienen 50% de la población con pobreza. Es un país fallido y además la mitad de Buenos Aires no tiene ni siquiera alcantarillado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirar con sentido de orgullo lo que nosotros hemos logrado como sociedad. Debemos mirar con orgullo el nivel ético con que estamos, tenemos que seguir perfeccionando exactamente todo lo que hemos dicho acá, pero también es muy importante que entendamos que tenemos una realidad muy distinta al resto de la región y que nosotros también tenemos que hacer como sociedad una mirada de la importancia de vivir nuestra realidad. A la gente le gusta hablar poco de la verdad y la realidad. Entonces hago este punto. Disculpa, Andrés. Muy claro el punto. Oye, claramente
concluyendo la interesantísima conversación, este país lo vamos a salvar con mejor política en todos sus aspectos, gobierno central, parlamento, hicieron los puntos muy claros ahí. Lo vamos a salvar también con actitudes en general de la población, de todos los chilenos más positivas, pero sobre todo, y con el sesgo de quienes estamos conversando hoy día, con mejores empresarios, buenos empresarios. No todo en la vida nos ha resultado, obviamente que mirándolos a usted, y es probable también que haya un cierto sesgo en la audiencia que nos está escuchando hoy día, que hay más gente que en la gran mayoría de las cosas le han resultado mucho más que las que no les han resultado. Pero sería bien interesante saber de usted, de su tremenda y larga experiencia como emprendedores, de errores o chascarros que hayan aprendido, las cosas que normalmente quizás no se cuentan o que uno quizás también se puede avergonzar, etcétera, pero que mirándolo en perspectiva es mejor que hayan pasado porque puede corregir otras conductas, etcétera. Con esto vamos terminando y como les digo, quiero salir de la coyuntura, creo que han estado súper claros todos los puntos, pero aquí me gustaría hacerle nuevamente fuerte el punto a que ustedes como empresarios, emprendedores, líderes gremiales, tienen mucho que transmitir en términos de que nos podemos levantar. Juan o Juan Pablo, no sé quién quiere tomar la palabra. El jefe primero. Usted representa 1 millón nomás, yo tengo como 100.000. No, si ahora te andáis disfrazando de pyme, pues. Oye, no, hacer una reflexión. Yo he aprendido 2 cosas en mi vida empresarial, y es que el dicho pastelero a tus pasteles no tiene por qué ser así. Hoy día, primero, estoy invertido en 2 empresas de inteligencia artificial, tengo socios que entienden mucho del tema, y probablemente mi expertise va más por el lado comercial, por el lado de levantamiento de plata, por poder financiar los proyectos, y así me he metido en empresas de inteligencia artificial, que 2 de ellas hoy día ya están en 10 países, me he metido en proyectos de energía patentados en 140 países, donde no tengo, con suerte sé apretar el enchufe para prender y apagar la luz, pero tengo socios que entienden del tema y que uno puede ir aportando distintas cosas. Estoy metido en el rubro alimentos, en distintos rubros que creo que ahí nos falta un poco. A veces mucha gente que por lo menos nos está mirando dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo emprender? El tema de colaborar y el tema de juntarse con otra gente que haga otras cosas es clave para poder emprender y para poder hacer empresa. Emprender solo creo que cuesta mucho, toda mi vida he tenido socios, por lo tanto, otro punto también que he aprendido en mi vida empresarial, es mucho más fácil cuando vais remando de a 2, no sé si a 4, pero sí con uno al lado que te apoye y elegirlo bien. Y por último, de que el plan de negocio inicial en cualquier negocio que uno emprende, me he dado cuenta que a los 5 años, a los 6 años, cuando ya las empresas estaban un poco más estables, la idea de negocio inicial no representa nunca más del 5% de las ventas a los 6 años, 10 años después. ¿Qué significa eso? Que cuando uno crea la idea hay que darle vuelta a la tuerca, darle vuelta a la tuerca, darle vuelta a la tuerca, y que van saliendo otras cosas y el producto va iterando y uno lo va llevando al mercado y termina probablemente siendo exitoso con la empresa con algo absolutamente distinto a lo que pensó inicialmente de lo que iba a ser el negocio. Y esa capacidad de darle vuelta obviamente tiene que ver con remar y tiene que ver con nadar hasta poder llegar a la orilla. ¿Estáis con el micrófono apagado? ¿Dónde? Flexibilidad y perseverancia. Bueno, yo creo que estando Andrés en una crisis social, política y económica, como estamos hoy día, me quiero remontar a mi historia, que parte del año 81, en plena crisis se intervienen los bancos, colapsa la empresa en la cual yo trabajaba, tenía 20 años, y hay que reenganchar la economía. Y partimos ahí en una oficina 3 personas, hoy día somos más de 3.000, y yo creo que la gran experiencia en mi vida fue tener una mirada crítica y de retrospectiva de la crisis del año 81, que nos permitió ir viviendo otras crisis. Tuvimos la crisis de la deuda, tuvimos la crisis asiática, tuvimos la crisis subprime, y ahora tenemos esta. Y creo que es muy importante
y lo digo, probablemente está escuchando gente joven o está escuchando algún emprendedor, que hay que ser muy responsable en los covenants internos que uno mismo se pone, que son los niveles de endeudamiento, la responsabilidad sobre el entorno, la responsabilidad sobre sus trabajadores, sobre la empresa y sobre todo la responsabilidad que uno adquiere, usando tus propias palabras, como buen empresario o mejores empresarios con el país, porque uno tiene una responsabilidad país, tiene que generar los empleos, tiene que generar los impuestos porque el país los necesita específicamente para la gente más necesitada. Y desde ese punto de vista, por supuesto que hemos pasado muchas dificultades, hemos tenido empresas que han estado prácticamente en una situación de reinvención. Hoy día lo único constante son los cambios. Hay negocios que eran muy buenos hace unos años atrás, hoy día no son negocios, y uno tiene que tener la capacidad de adaptación, innovación, cambio. Y en ese sentido, todo eso es posible cuando uno no está al límite. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable en los límites de endeudamiento, tiene que ser muy responsable en cómo administra los riesgos del negocio. Y especialmente, creo que lo más importante, yo que vengo de lo más bajo, no se te olvide que estudié en el vespertino, en el IPB, yo iba a las 7 a 11 de la noche, y creo que es uno de los problemas más graves que tiene la pyme en Chile, que no manejan sus números correctamente, creen que cuando se hace una factura es prácticamente parte de la utilidad, y lo que uno tiene es solamente el margen de esa factura, y por lo tanto yo creo que es muy importante como sociedad tener cultura de endeudamiento, la cultura de responsabilidad, hacer bien los números, porque es la única manera de poder enfrentar las crisis correctamente. Normalmente el que está al límite es el primero en retroceder, y eso también es muy doloroso. Y le pasa muchas veces a gente que pierde el trabajo y no tiene recursos porque estaba asumiendo gastos que eran superiores a sus capacidades. Entonces inmediatamente retrocede. Y yo creo que eso también es parte de la cultura. Yo creo que ahí tenemos que ser más anglosajones desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos y de vivir con lo que realmente somos. Por lo tanto, creo yo que eso es muy importante. Sé que me fui en una derivada distinta, porque lo que tú querías era un chascarro, pero en el fondo lo que te estoy diciendo es parte de la vida, y eso es importante, probablemente si hay gente joven escuchándonos, que lo tengan en consideración. Andrés, yo quiero hacer una reflexión más también. Probablemente tengo un apellido asociado a una familia de muchas lucas, pero mi viejo también murió quebrado, reemprendiendo. Me dejó un gran ejemplo de emprendimiento y me dejó educación. Yo todo lo que he hecho en mi vida también, al igual que Juan, lo construí desde cero, probablemente con una ventaja con respecto a otros chilenos, que era haber estudiado en una universidad, redes de contacto, y que eso yo creo que son el tipo de cosas que tenemos que pensar en el Chile que queremos los próximos 40 años. ¿Cómo hacemos que todos partan más o menos del mismo nivel? Para eso la educación es clave, y para eso obviamente las redes de contactos tienen que ser cada vez menos importantes para poder ser exitosos en el mundo del emprendimiento y en la economía. Oye, muchas gracias a ambos. Es esperanzador escucharlos. La famosa frase, digamos, de la nobleza de la acción empresarial, creo que queda patente al escucharlos. Así que, bueno, con estas palabras tuyas, Juan Pablo, vamos poniendo término a este segundo webinar que hemos organizado. Quiero agradecer también a todas las personas que participaron. Estuvieron conectados por un largo rato. Espero que haya sido de su interés, aunque venga de mi parte en forma entendida, lo encontré tremendamente interesante y les agradezco mucho la confianza con que han hablado y se han abierto. Y bueno, simplemente como quedan varios temas pendientes, en una de esas volvemos a conversar en conjunto y también para nuestros amigos. Por mientras, me quedo con la grande enseñanza de Juan Pablo, perseverancia y flexibilidad,
Y Juan Sutil, tú has hecho un gran llamado, digamos, a actuar y predicar con el ejemplo en nuestra acción empresarial. No tengo ninguna duda que las palabras de usted han calado muy a fondo. Le doy muchas gracias por la asistencia, Juan Pablo, nuevamente. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Abrazo, que estés bien. Muchas gracias. Un abrazo.